adulta entre 20 y 79 años, pero en realidad si ustedes nada más viendo a su alrededor del lugar en donde estemos, cualquiera de nosotros, vamos a ver que esos números no son reales, porque siempre sabemos que fulano, que perengano, que el familiar tal. Entonces aquí nos dicen que un total de 642 millones se calcula para el año 2040, pero pues esta población simplemente más de 7,000 millones de personas que habitan China, y qué proporción tienen ellos, pues, pero básicamente esa población cubre esta cifra. Así que pues está todo muy alterado en términos de reconocimiento, tal vez porque el diagnóstico no ha sido tan claro, tan definido, y por eso no checan las cifras. Pero ustedes que están en todo este terreno de la salud, y en el que se está viendo la constante admisión de personas con este grado ya de patología, que evidentemente nos está demostrando que es producto de diabetes mellitus de evolución larga. Esa es una condición para que ya se genere el deterioro en este órgano, el riñón. Así que el número de pacientes con nefropatía ya establecida sí pudiera corresponder a estos números que están, pero con respecto a la prevalencia de la enfermedad que nos va a detonar la nefropatía, pues no corresponde para nada. Pero si nos adaptamos exclusivamente ya a pacientes que ya desarrollaron la nefropatía, así como que todavía es bastante comprensible. Pero bueno, entonces a lo que llegamos es que es un padecimiento muy complejo ya, porque ya está en una etapa muy avanzada del deterioro producido por la hiperglicemia crónica, ¿sí? Entonces, eso también, esos números van a corresponder a que entre el 30 y 40% de los pacientes son los que desarrollan la nefropatía diabética, pero vuelvo a insistir, es porque es un padecimiento muy a largo plazo, y pues muchos pacientes consideran que nada más con estarse regulando, entrecomillado, la glucemia e incluso la hipertensión, ya con eso van a detener el padecimiento. Y pues para nada, tiene muchos aspectos, y por eso es importante que nos metamos a la anatomía, a la histología, para poder entender los cambios que se dan en esta estructura. Ya hemos mencionado que el riñón tiene características anatomo-histológicas muy peculiares, que es lo que lo hace muy sensible, que es los epitelios monoestratificados, ¿sí? ¿Y cómo entendemos eso? Pues tenemos que ver la altísima vascularización que tiene, y pues por ello el elevado número de capilares, células endoteliales, que son las que están en contacto directo con la la sobrecarga de carbohidratos, ¿sí? No nos vamos a ir siempre con la glucosa, porque vuelvo a insistir también en eso. Tendríamos que hablar de hiperfructosemia más que hiperglucemia.
que es la carga que estamos metiendo y que el organismo no lo maneja como maneja exactamente la glucosa, y eso es el principal factor que hace que se acumule y lleve a cabo sus efectos deletéreos. Entonces aquí tenemos representado al riñón esquemáticamente con sus partes, que es la corteza, en donde no están ubicadas parte de las nefronas que corresponden a las nefronas corticales y nefronas yuxtamedulares. Entonces hablamos siempre de la corteza y de la médula. Y la subdivisión estructural anatómica que hay en las famosas pirámides, que obedecen a la ramificación de la vascularización. Entonces ingresa el elemento arterial, que aquí, igual que en los pulmones, está al revés, porque el elemento arterial por donde llega la sangre al riñón es el que va cargado de desechos, y luego se produce la filtración glomerular, la depuración, y la vena renal es la que sale con la sangre depurada, igualito que en el pulmón, ¿no? Bueno, entonces en la subdivisión de las estructuras tenemos lo que se llaman las pirámides invertidas, porque la base está dirigida hacia la corteza y los ápices confluyen en lo que es la escotadura o ilio renal, en donde se vierte ya el líquido convertido en orina, y que de ahí se va directo a los ureteres y se almacena en la vejiga, ya la orina como tal. Y vamos a desglosar estos elementos, que son las unidades de filtración, que son las nefronas, cómo están estructuradas para poder entender su deterioro. En el caso de los vasos sanguíneos, aquí tenemos un vaso complejo, en el que pues tenemos la sobrecarga de los carbohidratos que están en contacto con las células endoteliales, y hemos enfatizado mucho el efecto que se da directamente en cuanto al estrés oxidativo, en cuanto a la glicosilación, todos los procesos que hemos visto bioquímicamente, que si la ruta de las isosaminas, todo lo que tiene que ver a nivel molecular se genera en estas células, porque son las que están en contacto directo con el plasma, que es el que está altamente cargado de los carbohidratos simples, ¿no? Y en el interior de esa célula endotelial también tenemos modificaciones, porque pues la glucosa, la fructosa, la galactosa se desplaza al interior de esas células pues por el gradiente de concentración, y entonces eso va a generar la modificación metabólica, que es lo que va a generar más adelante todas las disfuncionalidades. Pero entonces aquí se observa el daño renal nunca va a ser inicial, tienen que establecerse gradualmente, y pues hay etapas en las que sí hay retorno, hay vuelta, hay marcha atrás, se puede regenerar, e incluso, como lo vamos a ver en un artículo, en las modificaciones moleculares que se dan a nivel intracelular, y de los que el mayor número de investigadores ya consideran
como irresoluble, se maneja ya que esas rutas de señalización que son producto de la disfuncionalidad puede revertirse y pues ustedes quienes tengan ya esa experiencia de haber utilizado nuestro tratamiento en pacientes con disfuncionalidad renal producto de la diabetes, seguramente ya tienen experiencias que ojalá y nos quisieran compartir para poder comprobar que no se deben de dar por vencidos y decir, es que ya tiene muy avanzado todo el deterioro por la diabetes, es que ya tiene 40 años con la diabetes, es que tiene 25 años. No se den por vencidos, todo eso se puede regenerar. Además, al igual que el hígado, el riñón tiene capacidad de regeneración muy desarrollada, porque todo su tejido es epitelial y todos los epitelios tienen una estructura celular cuyas células de manera individual tienen una vida media y se están recambiando. Es un tejido que se está reestructurando, así que perfectamente se les puede dar regeneración, se puede observar la regeneración y la recuperación si seguimos lineamientos en general para poder echar la marcha atrás a ese deterioro. Bueno, aquí vamos a ir de lo más anatómico general a lo particular, en el que pues hablábamos aquí de las pirámides. Este esquema pues nos muestra exactamente por qué se les llama pirámides, y aquí en esta parte es donde están los glomérulos de la nefrona, las unidades de filtración es la nefrona, que fíjense lo que dice aquí. En términos generales se calcula que por cada riñón tenemos 1.000.000 de nefronas, y en este artículo nos pone 1,4 millones de nefronas por riñón, así que vamos a ponerle un promedio de que tenemos en nuestro organismo 2 millones de nefronas, y cada una está trabajando de manera continua para depurar nuestra sangre. Que también pues el filtrado glomerular está todo calculado, la fracción de filtrado, la irrigación renal, todo eso está bien cuantificado y se queda uno asombrado de la intensidad con la que trabajan estas estructuras. Entonces, el acomodo que tiene la nefrona es, aquí ubicamos al glomérulo, el asa de Henle, bueno, el tubo contorneado proximal, el asa de Henle desciende, la rama ascendente, el túbulo contorneado distal y luego el túbulo colector. Esos túbulos colectores confluyen en estas regiones en donde ya drenan lo que es la orina, y el tejido entonces está altísimamente compactado. Vean, esto es una sola nefrona, esta es la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal, el túbulo se divide en asa de Henle, rama descendente, rama ascendente, túbulo contorneado distal, que desemboca en el túbulo colector, que ya es el que va a eliminar los desechos, aquí la orina ya. Aquí vamos a ver que ingresa muchísimo líquido y todo se reabsorbe desde el túbulo contorneado proximal, en el que la cantidad de receptores que tienen para recuperar todo lo reutilizable
evidentemente tiene un límite que está dado por el número de receptores que tiene cada una de las células de esa monocapa. Y eso pasa al torrente circulatorio, ese proceso de reabsorción. Todo lo que se recupera pasa de la luz del túbulo contorneado proximal hacia los vasos sanguíneos que están rodeando. Aquí está muy light, pero en realidad está muy compactado aquí todo el elemento vascular para recoger todo lo que está recuperando las células del epitelio del túbulo contorneado proximal. Ya cuando llega al asa de Henle, ya prácticamente van electrolitos y agua, urea, ácido úrico, los productos de desecho y el resto del material que no se reabsorbió aquí, pues se va a eliminar. Por muy útil que le sea al organismo, aquí se está midiendo la cantidad de material que se puede recuperar en base al número de receptores para cada uno de los nutrientes. Y aquí solamente lo que va a ocurrir es crearse gradiente osmótico, gracias principalmente a la urea, que es lo que va a hacer que el agua que va por aquí se reabsorba, pase al torrente circulatorio, y de los mililitros que ingresan aquí por estar pasando continuamente, que en realidad lo que sale de cada una de las personas son microlitros, se van a reabsorber. Pero imagínense, un microlitro multiplicado por 1.000.000 de nefronas, pues va a corresponder a un litro, ¿sí? Pero eso se lleva en un determinado tiempo, y por eso es que se reabsorbe esa cantidad de agua, y es súper regulado el mecanismo para que en función de la dilución del plasma se reabsorba más o menos agua y se elimine. Por eso los famosísimos diuréticos bloquean este mecanismo de reabsorción para que la orina salga muy diluida, se elimine agua y de esa manera se recupere la presión arterial en función del volumen, no por los materiales en sí. Pero se crea gradiente osmótico. Todos esos mecanismos son los que están dentro de nuestros mecanismos de autorregulación. Ahora, una nefrona solita, la nefrona, que aquí lo tenemos en vista de un corte histológico, microscopía de luz, o sea, a muy bajo aumento, y en condiciones de salud y en condiciones de deterioro por el efecto de la diabetes, de la hiperglucemia crónica, ¿no? Entonces se pueden ver las estructuras que aquí están marcadas, el elemento vascular, lo que es la cápsula propiamente dicha, el glomérulo, los vasos sanguíneos, que son muy numerosos. De hecho, es un complejo vascular, y lo que vamos a buscar ahí, que es cómo se realiza, es que ingrese la sangre aquí, y por las diferentes presiones el líquido va a pasar a este compartimento, al espacio de la cápsula de Bowman, que es lo que ya es el filtrado propiamente dicho, y van a pasar tanto nutrientes como productos de desecho, pero luego se van a reabsorber los nutrientes cuando ya pase al túbulo contorneado proximal, y van a continuar el camino solamente
de los desechos. Entonces aquí tenemos, la sangre ingresa, bueno, que se va dividiendo, ¿no? Entra la arteria renal, que luego se divide en las pirámides y que pues se va subdividiendo la arteria, arteriola, la metarteriola, las arteriolas arciformes y luego finalmente la arteria aferente, que ahí ya tenemos 1.000.000 en promedio, 1.000.000 de arteriolas aferentes, que es la que forma parte del inicio del glomérulo. Pero al entrar aquí se subdividen en numerosos capilares y esos capilares están en contacto con todas las células que forman el estroma glomerular, en donde entran pues las células mesangiales, entran los podocitos, que eso quiere decir células con pies, porque literalmente esas células abrazan a los capilares y pues son proyecciones citoplasmáticas que se conocen precisamente, por eso se dice podocitos, células con pies, que lo que están haciendo es envolver a los capilares para favorecer, aquí los tenemos, favorecer que pase de la sangre el contenido líquido, o sea, todo lo que es la mayor parte del plasma y el material de bajo peso molecular. Aquí estas células del capilar son las células endoteliales, tienen lo que se conoce como fenestras o fenestraciones, que son sus proyecciones que dejan espacios para que el material pase con relativa facilidad, que pase todo lo pequeño, que son pues aminoácidos, carbohidratos simples, lípidos, hormonas, minerales, agua sobre todo lo que lleva el plasma, excepto material de alto peso molecular. Eso queda de este lado y evidentemente pues las células sanguíneas. Aquí quedan los eritrocitos, todos los leucocitos, que como se pasa el agua hasta este compartimento, la sangre se vuelve muy espesa. Y si pasó una gran cantidad de líquido a este compartimento, obviamente va a salir menor cantidad de líquido, de sangre. La sangre va a salir más espesa. Por eso, si ustedes ven, la arteriola aferente tiene un calibre mayor que la arteriola eferente, porque el líquido que sale, la sangre que sale ya de aquí, ya habiéndose filtrado, es menor, sale más espesa, porque van los mismos elementos figurados que entraron aquí, proteínas de alto peso molecular, materia de alto peso molecular, todo eso lo hace muy espeso, más denso. Y el líquido que pasó aquí es el que va a sufrir la depuración, ¿sí? Entonces, estos son los podocitos que les digo que están abrazando a los capilares para favorecer el paso hacia este compartimento. Estas células son las células de la cápsula de Bowman y van a favorecer la retención para que no se salga nada por este espacio. Entonces todo lo que pasó por aquí se va a dirigir al túbulo contorneado proximal, que es un tubo formado por un epitelio monoestratificado y tienen muchísimos receptores para todos los nutrientes
que salieron del plasma hacia el espacio de la cápsula de Bowman. Y aquí se van a reabsorber y el túbulo está en contacto directo aquí con capilares, así que lo que se recupere va a irse pasando a la sangre para recuperarse. Aquí lo está representando el túbulo contorneado proximal que sale de aquí de la cápsula de Bowman, está rodeado por capilares para que todo lo que pase de este compartimento al espacio extracelular por gradiente lo tome, porque aquí está todo muy modificado en cuanto a la concentración, porque la sangre está muy espesa, porque pues el agua se pasó a este compartimento en una alta proporción. Así que vean la arteriola aferente, qué calibre comparado con el calibre de la arteriola eferente. Lleva muchos sólidos y muy poca agua, por eso se crea gradiente de osmolaridad, y el agua que sale por el túbulo contorneado proximal, debido a que se están moviendo todos los nutrientes, pues inmediatamente se introducen al torrente circulatorio, ¿sí? Y de esa manera se recupera. Y aquí están las células mesangiales, están los podocitos que forman la parte interna de la cápsula de Bowman, hay fibroblastos, todo lo que es un estroma tisular. Y esas células mesangiales pues son las que producen, viene siendo, aparte del sistema inmune sistémico, ahí viene a participar como parte del sistema inmune regional de la propia cápsula de Bowman. Entonces aquí tenemos pues la membrana basal, las células mesangiales, los podocitos, y pues son células que están expuestas directamente a la concentración de la sangre que se está exponiendo a estas estructuras. Se crean gradientes, pues porque aquí va la sangre altamente concentrada en glucosa, ¿sí? En fructosa, en galactosa. Tenemos un ambiente hiperglucémico en estos pacientes, y entonces se genera toda la problemática de creación de gradientes electroquímicos, y evidentemente pues que si la glicosilación, que el estrés oxidativo, que la ruta de las exosaminas, que la ruta del diacilglicerol, la del proteína quinasa C, en fin, todo esto lo están recibiendo estas células porque les está llegando directamente esas condiciones de hiperglucemia, ¿sí? Y entonces se ven afectadas por esos gradientes, y entonces el agua es un ir y venir, un entrar y salir, es lo mismo que sufren las células endoteliales del vaso sanguíneo que está conduciendo ese plasma, pues igualito está ocurriendo aquí, y esas células pues se ven afectadas por todos esos gradientes, más la alta concentración de glucosa. Como les he comentado, estas células no dependen de insulina. Entonces, la concentración de glucosa en particular, de fructosa en especial, va a meterse a estas células de manera indiscriminada. Y eso es lo que va a detonar que se modifiquen todas esas rutas metabólicas normales y se vayan hacia las nefastas. Esa es la afectación que sufren todas estas células que forman parte del
glomérulo. Y pues evidentemente ocurren todos esos procesos de deterioro y se activa la apoptosis y se activa la necrosis y se activa la proliferación de las células para poder recuperar, y entonces tenemos una fibrosis. En el espacio intersticial pues tenemos todo lo que son las proteínas de la matriz extracelular, las diferentes especies de la colágena, de la elastina, de la laminina, el ácido hialurónico. Todas esas moléculas se van a sobreproducir y eso es lo que va a dar lugar a esos procesos fibróticos. Vean la alteración, la destrucción, las células apoptóticas. Esto es un corte de un riñón ya lesionado. Otro factor bien importante es la hipertensión. Aquí tenemos a la entrada de cada nefrona existe el cuerpo yuxtaglomerular, que es un conjunto de células bien estructuradas que tienen a su cargo la detección de la presión con la que la sangre ingresa y que permite garantizar que esa fuerza garantice el filtrado. Si no hay una presión que venza las presiones de oposición, aunque se igualen las presiones, no se va a llevar a cabo la filtración. Entonces, cuando hablamos de que el paciente tiene una fracción de filtrado tal o que la filtración ya tiene un número X, entonces, ¿qué nos está queriendo decir esto? Que el cuerpo yuxtaglomerular no tiene ya la capacidad de regular la presión arterial con la que ingresa la sangre para que se lleve a cabo la filtración. ¿Cómo se da esto? En cada una de las 1,000,000 y pico de nefronas que tenemos, en la entrada, justo donde está la arteriola eferente y la arteriola aferente, que es la que se está dividiendo para formar todo el penacho de capilares que forma en sí el glomérulo. En esos puntos, vean, aquí tenemos la arteriola aferente y aquí tenemos la arteriola eferente. Falta que aquí se represente el túbulo contorneado distal, y por aquí lo tenemos, el túbulo contorneado distal, que es este. A ver, este es el distal. Aquí lo tenemos, le seguimos por acá y aquí está. Vean que está representado aquí, además de la arteriola aferente, la arteriola eferente y el túbulo contorneado distal, están formando una tríada que, nada más por estar juntos pero no interconectados, sino nada más la yuxtaposición de esas células propicia que se diferencie y se conforme el cuerpo yuxtaglomerular. Esto se ha hecho en numerosas formas experimentales, in vitro, in situ, en animales de muy diferente grado evolutivo, y en los embriones, en los humanos, ocurre exactamente lo mismo. Tiene que yuxtaponerse esas estructuras para que se diferencien estas células y forme el cuerpo yuxtaglomerular. Que ese cuerpecito está formado por un grupo de células que son sensibles a la fuerza con la que son empujados. Igualito que los varoreceptores que hemos hablado, que están en las
carótidas, en la bifurcación de las carótidas, pues igualito hay un grupo de células que tienen efecto de ser varoreceptores. Están detectando la presión con que la sangre está llegando al penacho de capilares. Y el efecto neto es autorregular la presión arterial. Si está muy baja la presión, evidentemente no se van a vencer las fuerzas de oposición y no se va a llevar a cabo la filtración. Como no va a haber filtración, no va a haber depuración, no va a haber limpieza de esa sangre, ¿sí? Entonces, eso es lo que garantiza este cuerpecito yuxtaglomerular, que pues aquí lo tenemos también. Aquí no es esquema, aquí sí es una imagen directa a nivel de microscopía de luz. Y bueno, pues tenemos también las células aisladas, las células independientes que no están formando tejido, por eso son más vulnerables. Esos podocitos, esas células mesangiales, los fibroblastos, y que justamente cuando se lleva a cabo todos esos procesos de deterioro que vemos aquí, la recuperación a la que recurren esas células es a la sobreproducción de las moléculas, proteínas de la matriz extracelular, y eso es lo que genera ya la fibrosis, y ya de ahí entonces ya tenemos un síndrome fibrótico y la lesión estructural más grave, ¿sí? Bueno, entonces aquí tenemos la arteriola aferente de mayor calibre, la arteriola eferente de menor calibre, los diferentes tipos de células. Claro está representado un corte transversal de un glomérulo, y aquí tenemos a microscopía electrónica a las células. Vean una célula de mesangio, aquí está su núcleo, aquí está su membrana, sus proyecciones citoplasmáticas que hacen contacto con el capilar. Vean las proyecciones de la célula mesangial, cómo está en estrecho conecte con los capilares para tomar y regresar desechos, tomar nutrientes, regresar desechos. Y pues la interacción, vean, las proyecciones citoplásmicas son numerosas de uno y de otro tipo de células para que se lleve a cabo el intercambio. Ahora, aquí dice podocitos, quiere decir son partes de una célula que está siendo cortada, pues donde pasó el corte, pero no implica que estemos viendo una célula completa, son partecitas. Y pues vean las cantidad de proyecciones que puede generar una célula, que son los podocitos, por eso se llaman así, pies, células con pies, porque forman numerosas proyecciones para interconectar todos los espacios y que se lleve a cabo el intercambio de materiales, ¿no? Ahora, aquí vean ustedes que dice fenestración de una célula endotelial, o sea, aquí tenemos una célula endotelial, un fragmentito, ¿no? Porque esto es microscopía electrónica. Y entonces estos espacios son los que permiten el intercambio de material, ¿sí? Por eso es que se puede llevar a cabo el paso del material de un compartimento al otro, y luego ya de aquí sale al túbulo contorneado. Por aquí está llegando, es el túbulo
si es el polo urinario, entonces es el túbulo contorneado distal. Aquí tenemos esta imagen a microscopía electrónica de barrido. Vean a un podocito, el soma, y vean sus proyecciones citoplasmáticas, cómo envuelven completamente al capilar para que se establezca el intercambio de materia, ¿sí? Y pase todo y se lleve a cabo la filtración glomerular. Entonces, para saber lo que es la tasa de filtración glomerular, que es lo que se le mide a los pacientes, ¿no? Que fíjense nada más que tiene que vencer las presiones para que se pueda pasar a los diferentes compartimentos y se lleve a cabo la depuración de la sangre, que ese es el objetivo. Y pues las proyecciones, fíjense, aquí está representado los pies de estas células, de los podocitos, sus proyecciones citoplasmáticas, cómo están representadas y que pues significan los espacios que dejan, aparte de que hacen un mayor contacto, absorben mayor material, dejan espacio para que se lleve a cabo el traslado de un compartimento a otro de los diferentes materiales, ¿sí? Y aquí tenemos al capilar, la luz del capilar, y entonces el material tiene que pasar para acá para que se haga la filtración glomerular. Pero vean lo que está representado aquí. En los extremos del podocito, o sea, en estas puntas de los podocitos, ahí es donde está esquematizado esto, hay unas proteínas, que esas proteínas están ancladas al citoesqueleto y que es lo que determina la forma, la proyección, la distancia, el alargamiento, o sea, todos los factores que dirigen al podocito. Es que si voy a envolver al capilar como aquí, lo voy a envolver o me voy a proyectar hacia otros compartimentos. Todo eso, ¿quién lo va dirigiendo? Esas proteínas. Y pues esas proteínas, aquí nos menciona que una de ellas es esta que está interconectando a una prolongación con otra, o sea, no están así volando como un listón que puede volar, están ancladas, tienen cierto grado de libertad, pero no están volando. Esa proteína se ha encontrado en pacientes que tienen mutado ese gen, y esa mutación de esa sola proteína, que es la que está determinando la distancia de las proyecciones, la dirección, el sentido, lo largo, todo eso es responsable del síndrome nefrótico congénito, ¿sí? O sea, no se lleva a cabo estos mecanismos de interconexión, de relación anatomoestructural, y por lo tanto, ahora sí se vuelven unos listones libres y por lo tanto no forman unos sellos y se va a filtrar materia que normalmente no debe de pasar por ahí. Entonces, la modificación, no, más bien la mutación del gen que impide que esa proteína sea normal, determina que el filtrado sea anormal, se pasen proteínas a ese compartimento, y las proteínas, por su alto peso molecular, son higroscópicas, jalan el agua y esos pacientes tienen edema, ¿sí? Así que fíjense ustedes,
Aquí están cuantificadas, esto ya lo vimos en una ocasión que vimos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que la arteriola aferente ingresa con una presión que, pues mientras tenemos la presión normal, de alrededor de 120, 80, se van a bifurcar. Imagínense cuántas vamos a meternos en el millón de bifurcaciones que va a tener nada más en el riñón. Ahora, ¿cuántas bifurcaciones tiene que tener? Pues en el corazón, en el hígado, en el cerebro, y se tiene que estar compensando esa presión para que la sangre siga fluyendo. Y entonces aquí tenemos que se ramifica y tiene que vencer las presiones de oposición, que son la presión oncótica glomerular, que es la generada por las moléculas de alto peso molecular, la presión hidrostática de la cápsula, o sea, aquí tiene células, ¿sí?, los podocitos, que tienen que facilitar o favorecer el transporte, pero son una barrera física y esa presión es de oposición. Así que si esto no ingresa con una presión de 55 mínimo a este nivel, no se van a poder vencer estas presiones y no va a haber filtración glomerular. Entonces, la presión neta, fíjense, para que pase todo y se depure la sangre, tiene que haber una diferencia de 10 milímetros de mercurio. Si hay más, si la presión es mayor, evidentemente, pues esto va a lesionarse por un efecto físico-mecánico. Las células del endotelio tienen una presión de resistencia por cohesión. La matriz extracelular, la colágena, elastina, todo eso mantiene las integrinas que están manteniendo a las células vecinas unidas entre sí. Todo eso se puede superar negativamente, bueno, patológicamente, y entonces por eso es que aparece sangre en orina, porque se está literalmente derramando, porque se están rompiendo estas estructuras por diferencia de presiones, ¿sí? Esos son los factores a los que se tiene que enfrentar todo el millón y pico de nefronas que tenemos en cada uno de nuestros riñones. Eso es en cuanto a la anatomía y histología, los diferentes tipos de células, las funciones que realizan cada una, en términos nada más de que se cubra el papel de permitir el paso del líquido plasma, que tiene muy diferente composición, por eso se llama filtrado glomerular, si no se seguiría llamando plasma, pero muchísimo del material de solventes que van en el plasma, por ejemplo, las hormonas de alto peso molecular, las proteínas de alto peso molecular, todo eso, la albúmina, las globulinas, cuando aparecen en orina, bueno, pues ya ahí está marcando el deterioro de esas membranas, porque ese filtrado tiene que cubrir dimensiones específicas para que funcione como una criba, pero que no pase todo. Y cuando se lesiona, pues entonces ya nos aparecen moléculas en el compartimento urinario donde no deberían de aparecer. Entonces eso ya nos marca la lesión de la membrana basal de la cápsula de Bowman, ¿sí? Esa es toda la parte anatómico-estructural, que pues evidentemente cuando se activa la apoptosis
porque han ocurrido todas estas alteraciones bioquímicas. Pasó. A ver. Aquí estábamos. Ajá. Cuando ocurren todas estas alteraciones, pues resulta de que, a ver, si me pueden checar por chat si se está viendo bien, porque me salí de pantalla completa. No sé si se siga viendo bien así. A ver. Ok. Ok, sí se está viendo bien. Gracias, Ana Laura, gracias, Joel, Mayra, Beatriz, gracias. Ok, continuamos. Sí. Algo se brincó aquí de repente. Bueno, entonces eso fue, pues, de una manera muy rápida, muy gruesa, el efecto que tiene la hiperglucemia en el deterioro anatómico, estructural, histológico de la nefrona y el efecto del cuerpo yuxtaglomerular en estar valorando la presión con la que la sangre ingresa y se garantice la filtración glomerular. Si la presión baja de ese valor promedio de los 55 milímetros de mercurio a nivel del ingreso de la nefrona, de cada una de las nefronas, entonces libera la renina, esa renina circula, se encuentra con el angiotensinógeno que produce el hígado y que siempre anda circulando, se produce la reacción de activación y entonces la angiotensinógeno se convierte en angiotensina 1, que en el pulmón, gracias al efecto de la enzima convertidora de angiotensina 1, lo convierte en angiotensina 2, eso también ya lo vimos, ¿se acuerdan? Es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y de esa manera se produce una vasoconstricción y con eso se aumenta la presión arterial para compensar la baja de presión y se vencen las presiones de filtrado, ¿sí? Y de esa manera se garantiza todo ese efecto. Y si tenemos una hipertensión elevada permanentemente, pues entonces va a producirse una lesión anatomo-histológica en las nefronas, pues porque se está pasando con una fuerza que no es controlada, ¿sí? Entonces, esos son los eventos que muy gruesamente podemos explicar que está ocurriendo ya con la disfuncionalidad producida por la diabetes, ¿sí? Y que la hipertensión siempre lo acompaña. Ahora, esto a nivel molecular ya lo hemos visto en todos los niveles de lo que ocurre en todas las células como efecto de la hiperglucemia, ¿sí? Pero aquí lo estamos viendo en las células del riñón, las células endotelio, las del mesangio, el epitelio de la cápsula de Bowman, las células del túbulo contorneado proximal, túbulo contorneado distal, el asa de Henle, todos son monocapas, son capas monoestratificadas. Y en los podocitos, que son las células que engloban, rodean a los capilares para favorecer el intercambio de materiales. Esas células que ya las vimos que pueden ser afectadas por los procesos de
de sobreproducción de material extracelular, de la matriz extracelular, puede ser afectadas por presión, evidentemente, todos esos fenómenos mecánicos de movilización del agua en los compartimentos que no corresponden. En respuesta a esas alteraciones, pues ellas van a responder, ellas van a detectar todas esas modificaciones y van a echar a andar mecanismos intracelulares que son sus propias respuestas y que son las rutas de señalización, ¿sí? Entonces, eso también está bastante bien estudiado y que pues va a dar lugar a la activación del factor nuclear kappa B, que como lo hemos visto en otras ocasiones, es una molécula que normalmente está en el citoplasma, pero cuando se activan ciertas rutas de señalización, van a reactivarlo, y su activación consiste en que se trasloca al núcleo y funciona como un protoncogen que va y activa la expresión de genes que codifican para la síntesis de las moléculas inflamatorias. Y pues ahí tenemos ya la producción de moléculas proinflamatorias por parte de las mismas células de la nefrona, y que van a ser un circuito de retroalimentación. Vamos a suponer la endotelina producen las células endoteliales, pues va a repercutir no solamente en estas células, sino en las vasculares, que ya vimos, habrá miles de millones de capilares si sumamos la ramificación que tienen los capilares, el penacho de capilares que existe en cada una de las nefronas, en cada glomérulo. El glomérulo es en sí un conjunto de capilares que evidentemente son células endoteliales, y la endotelina pues va a ejercer su efecto, que sabemos que hay varios tipos de endotelinas, y sobre todo la endotelina 1A es la que va a producir la activación de las células endoteliales. ¿Y en qué se van a activar? Pues en producir más moléculas que cierran el circuito de todo el proceso inflamatorio. Pero en sí ellas tienen una regulación de su replicación, de su formación de fenestras, de la distancia de la interacción que hay entre ellas, para permitir el intercambio de materiales con el líquido extracelular, y de ahí con el líquido intracelular de ellas mismas. Entonces, ¿cómo responden ante todo esto cada una de las células del glomérulo? Pues produciendo moléculas inflamatorias, y siempre, aquí lo dice, la inflamación es el mecanismo patogénico cardinal en la nefropatía diabética. Y entonces, ¿cómo se producen todas ellas? Pues por la respuesta a la activación de varias moléculas, pero cada investigador pone énfasis en alguno de ellos. Estos autores lo ponen justamente en el centro del punto álgido del disparo, del gatillo que dispara el proceso inflamatorio, al factor nuclear kappa B. No, esto no es beta, es B, porque se describió en las células B del sistema inmunológico.
Y por ahí, incluso en varios artículos lo mencionan así como capa beta, ¿no? Se describió primero en las células B, de linfocitos B, y por eso tiene ese nombre. Entonces, ya tenemos, fíjense aquí nos dice la hiperglicemia, que todo está concatenado. Acuérdense que en respuesta a esa hiperglucemia hay hiperinsulinemia, que es uno de los principales errores que se manejan en la diabetes, que es deficiencia de insulina, y no la respuesta a esa hiperglucemia crónica es que la sobreproducción de insulina por parte de las células beta, pero se genera la resistencia y se hace el círculo vicioso. Los AGs de que hemos hablado, y eso va a repercutir en la hemodinamia. Las ROS, las NOS, y pues la sobreproducción de algunas hormonas, en este caso el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es la angiotensina que se va a producir, la vasoconstricción, y ahí tenemos ya instalada la hipertensión, ¿sí? Y todo es porque se producen las moléculas proinflamatorias que cierran el circuito, y pues ya teníamos todo esto activado. Aquí va una línea que se comió la máquina. Por más que lo busqué completo, no me apareció completo, pero esta flechita de aquí es la que viene a dar hasta acá, que a final de cuentas es lo que nos va a producir ya el daño renal. Y ya tenemos instalada la nefropatía diabética, caracterizada básicamente por la proteinuria. Y todo esto pues está en un círculo vicioso, y todo el mundo dice, eso ya no se compone. Claro que se compone. Entonces, aquí tenemos un poquito más detallado según el otro autor. Ay, este no tiene el año, pero bueno, es todo lo que está ocurriendo en el interior de cada una de las células del glomérulo. Imagínense todo eso multiplicado por 1.000.000, pues claro que es alarmante, ¿no? Y pues aquí ya tenemos que en la nefropatía diabética, cuando ya está instalada, ya tenemos la fibrosis también, porque las células producen todo su material extracelular en abundancia, que es lo que va a generar la glomerulosclerosis y la fibrosis intersticial. Entonces, todo esto es un caminito que ya debemos de tener bien reconocido, pero acuérdense, ¿por dónde empieza con nuestro tratamiento? El tratamiento va a la regulación del proceso inflamatorio, ¿sí? Ahí tenemos, ahora que ya estamos agregando la R-denuberasa en el tratamiento, pero yo les he comentado que esto, que tiene más de 40 años ya de estar yo en ello, pero este tratamiento tiene más de 60, creo que ya llega a los 70 años este tratamiento, pero hace 40 años que yo lo conocí, y que en la medida en que se ha ido abundando, se va interpretando qué es lo que hace, pero el uso de este tratamiento, vamos a ponerle de manera empírica que no fue así, porque fue con conocimiento de causa de qué es lo que hace el biofosfato de tiamina. Por ahí se empezó en la regulación del metabolismo, y como se sabe que el metabolismo depende de la vitamina B1 o tiamina, ese fue el principio. Y luego la búsqueda de la forma en la que
metabolismo, y ahí fue donde se metió la búsqueda de estabilizar la molécula, tenerla activada afuera y estabilizarla para que el paciente la recibiera como tal. Ese es donde está el gran aporte del profesor Heberto Alcázar Montenegro para el desarrollo y la estabilización de la molécula y que entre a nuestro organismo a desarrollar, a desatorar, a destrabar el metabolismo en donde está atorado, que les he comentado yo siempre, que es en las triosas, cuando se rompe la hexosa, la glucosa y la fructosa, y ahí se estanca y por lo tanto ya no entra la glucosa para seguirse metabolizando, se queda afuera, y eso es lo que produce la hiperglucemia sistémica, y dentro de la célula el acúmulo de esas triosas más la glucosa que entre por otros aspectos va a desviar o activar las rutas nefastas. Así de sencillo es. Entonces, cuando tenemos ya el tratamiento que nos va a desbloquear ese metabolismo taponeado en un punto específico, todo va a correr, todo va a fluir, y todos los efectos adversos que se generan por la hiperglucemia se va a ir evidentemente resolviendo gradualmente. Si le ayudamos con la alimentación baja, completamente baja, en carbohidratos simples, sí va a poder tomar carbohidratos complejos. ¿Por qué? Porque se van a ir degradando lentamente y no vamos a crear el pico de hiperglucemia que se genera si tomamos una alimentación con carbohidratos simples. Los carbohidratos complejos se van a ir digiriendo lentamente y eso va a hacer que pasen a torrente circulatorio gradualmente y no tengamos ese bombazo de carbohidratos, que es lo que nos va a poder volver a bloquear esa problemática que teníamos bloqueada, ¿sí? Que es lo que nos lleva a la glicosilación, al estrés oxidativo, y ya de ahí se viene la activación de la ruta de los polioles, de la proteína, hace todo lo que hemos visto. Entonces ahí tenemos que si evitamos todo esto o lo hacemos correr, ya no se va a activar el factor nuclear kappa beta y todos los procesos inflamatorios se van a resolver. Ahora, también ya hemos visto insistentemente que el pirofosfato tiamina tiene un efecto antiinflamatorio al bloquear la aldosa reductasa. Y si aparte le metemos las nucleasas que controlan todos estos procesos inflamatorios, pues imagínense si va a haber o no va a haber respuesta, ¿sí? Entonces aquí pues tenemos otra vez bien representadito para que ya nos quede bien claro el proceso de degradación y cómo lo podemos pues parar y revertir. ¿Por qué sí se puede revertir? Porque todas esas células son regeneradas, ¿sí? Todo lo que forma parte del glomérulo, del elemento tubular, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, rama descendente, rama ascendente, túbulo contorneado distal, es un epitelio monoestratificado. Si tenemos muchos carbohidratos, vamos a tener AGEs en abundancia y se le va a pegar a todo. Y entonces eso es lo que va a producir
pues el deterioro de las células del mesangio, de los podocitos que los tenemos aquí en contacto directo con los capilares, y el espacio de la cápsula de Bowman, que es donde se acumula o pasa, mejor dicho, no, nunca se acumula, siempre es un continuum. Aquí no hay de que esperarte tantito. El filtrado glomerular, inmediatamente que se está formando, continuamente está fluyendo al túbulo contorneado proximal, para que se lleve a cabo la reabsorción y luego todo lo demás, ¿sí? Ahora, aquí está representado cómo los productos de glicosilación avanzada tienen receptores que hay en el torrente circulatorio, los solubles que hablábamos la vez pasada, ¿se acuerdan? Esos receptores normalmente los atrapan y los degradan, ya convertidos en una molécula extraña y que tiene un tamaño, porque muchos de los componentes no son reconocidos por el sistema inmunológico por sus dimensiones, pero en cuanto ya se unen a otros compuestos, entonces ya son detectados como antígenos, y entonces los macrófagos los atrapan y los degradan. Está representado que son factibles de degradarse, pero sí es una concentración en la que los eliminan les pueden dar la batalla. Cuando son superados, pues evidentemente se van a distribuir por todo el organismo y se van a pegar con lo que se encuentre. De hecho, cuando echan a andar un mecanismo de señalización, cuando se unen a receptores en la membrana en concentraciones exageradas, ahí está nuevamente el factor nuclear kappa B, que es un activador de los genes que codifican para todas estas moléculas que nos van a llevar a la inflamación. Por eso es que siempre la inflamación es subyacente a la diabetes mellitus, ¿sí? Y pues el efecto del deterioro que se va dando pues a nivel bioquímico, a nivel molecular, a nivel intracelular, se va a manifestar a nivel ya estructural, a nivel histológico, a nivel órgano, ¿sí? Entonces ya tenemos ahí la modificación de la membrana basal que va a impedir la filtración glomerular por un exceso en la producción de las moléculas que las células del mesangio producen. Normalmente lo produce, cubre una vida media y es degradado, pero cuando sobrepasa su síntesis o se deteriora el sistema de limpieza, de depuración, entonces hay acumulación de todo ese material y es lo que nos lleva a la glomerulosclerosis, ¿sí? En los podocitos, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen los podocitos? Normalmente tienen sus proyecciones citoplasmáticas que se ponen en contacto con la membrana basal del glomérulo, y esto están los capilares, ¿sí? De donde van a ocurrir todos los procesos de paso para que se lleve a cabo la filtración, y aquí vamos a tener el material que se va a filtrar, que se va a depurar.
En condiciones normales todo se cubre, todo se autorregula, pero cuando tenemos hiperglucemia e hipertensión, acuérdense, uno es el efecto químico, molecular, y otro es el efecto físico, la osmolaridad, las presiones, presión oncótica, presión coloidosmótica, presión medida en milímetros de mercurio, ¿no? Que es la física, y la otra son químicas, la oncótica y coloidosmótica, la genera el acúmulo de proteínas en un compartimento. El acúmulo de la fibrosis también genera todos esos gradientes que son los que hacen que se muevan hacia un compartimento u otro los líquidos, y los líquidos van a arrastrar material. ¿Sí? Entonces ahí tenemos ya la disfunción endotelial, el estrés oxidativo mitocondrial, la óxido nítrico sintetasa endotelial, que es activada también o a través de la endotelina, que es uno de los principales elementos que lleva a cabo todo el proceso de degradación estructural de la nefrona, ¿sí? Y entonces ya se produce el paso de materiales que no deben pasar a este compartimento. Entonces ya hay comunicación directa porque se deterioran los podocitos, las fenestras, y entonces se vuelve un tejido altamente permeable, y por eso aparecen pues proteínas de alto peso molecular, cosa que normalmente no debe ocurrir, la albuminuria, la proteinuria, y ya de ahí pues hasta sangre aparece, ¿no? Porque todo este tejido ya se deterioró. Bien, eso es lo que nos lleva a la nefropatía, ya. Y pues a nivel, digamos, del cómo se inicia, aquí dice en este artículo que es del 2020, nos dice los mecanismos moleculares en el inicio de la enfermedad renal diabética, que es la disfunción de las células del endotelio glomerular. O sea, estamos adentro del glomérulo, la célula endotelial del penacho de capilares, ¿sí? Un capilar o un fragmento de un capilar, y aquí están las células endoteliales, y pues vean cuánto material producen aquí, ¿sí? Entonces, son mecanismos de defensa, de respuesta y de defensa los dos mecanismos, porque pues tenemos la agresión en términos químicos, que es la hiperglucemia. Enseguida vamos a ver también el efecto que tienen los lípidos, porque pues se mencionaba siempre todo el efecto de la hiperglucemia, que de verdad siempre se debería decir hiperglicemia, porque ahí incluimos más carbohidratos, no hiperglucemia, que todo se lo achacamos a la glucosa, cuando ahora se sabe que es la fructosa. Entonces esa hiperglicemia es lo que altera a las células endoteliales. Aquí, por ejemplo, nos dice la pérdida del glicocálix, ¿sí? ¿Se acuerdan de lo que es el glicocálix? El glicocálix es todo lo que se encuentra anclado a la membrana plasmática, y que yo les he ejemplificado con un bosque, ¿no? Todo lo que está abajo de la tierra pues son las raíces, y están interconectados entre ellos, se comunican. Abajo
de la raíz en la tierra, esa es la membrana plasmática. Y todo lo que sale, los troncos, las ramas, las hojas, las flores, todo ese producto de diferentes árboles, arbustos, pastos, todo eso es el material extracelular. Ese es el glicocálix. Todo ese conjunto de moléculas que están expuestos al exterior en la membrana plasmática de cada una de las células, eso es lo que se conoce como glucocálix, o ya mucho más reciente. De hecho, fíjense, este artículo es del 2020 y maneja ese concepto del glicocálix, que era por allá de los 70s, 80s, y después se renombró como cubierta celular. La cubierta celular es todo lo que hay por fuera de la membrana plasmática, pero anclado, todo está anclado en la membrana plasmática, y que pues representa receptores, mecanismos de reconocimiento, las moléculas de interacción con células vecinas para formar el tejido, las integrinas, las caderinas. Acuérdense que CAD es por Ca, calcio, y la AD de adhesión. Son moléculas de adhesión que mantienen unidas a unas células con otras, ¿sí? O sea, como las ramas de un árbol que conectan con las ramas de otro árbol, están juntas, no se estorban, pero sí interactúan, ¿sí? Entonces todo eso es el glicocálix. Entonces en este artículo ellos ponen que en un medio de hiperglicemia, los procesos que ocurren a nivel superficial, pues evidentemente cuanto efecto como o mensajero químico, todos los carbohidratos, todos los hormonas, factores de crecimiento, factores reguladores que andan circulando en proporciones modificadas por efecto de la hiperglucemia. Y entonces eso activa a mecanismos intracelulares que dan lugar a la liberación de moléculas que van a activar, pues aquí tenemos a los podocitos, ¿no? Esta vendría siendo así como que la membrana basal, que evidentemente pues sí son células también, o bien es matriz extracelular, ¿sí? Y aquí tenemos un podocito con sus numerosas proyecciones, están representadas como que están cortadas, pero acuérdense que van y vienen sus proyecciones, y todo eso pues va a hacer que se modifique la producción de sus moléculas normales en el podocito, y él va también a interactuar, o sus moléculas que produce en respuesta a lo que le está mandando la célula endotelial, pues también va a retroactivar, a retroestimular a las células del endotelio. Y entonces eso va haciendo que se lleve a cabo un proceso de deterioro progresivo y gradual. Aquí de hecho pues nos está señalando que ya se puede romper la membrana y lo que está permanentemente aislado pues ya no se puede mantener en esas circunstancias, y pues es lo que hace que se fugue un material a compartimentos que normalmente no deben de ocurrir. Y pues todo eso es lo que está ocurriendo al inicio, y todo eso es asintomático, ¿sí? Ahí están ocurriendo muchísimos
procesos ya de disfuncionalidad, por eso el grosor de la membrana basal se va modificando y pues eso va a repercutir en la filtración glomerular. Así que todo eso está muy, muy bien entendido. Ahora, siempre se ha manejado que el proceso, como lo tenemos acá, pues participan todas las células que están formando parte de la nefrona, pero tiene que haber mecanismos de mensajería a los que se le atribuye así como el punto de inicio, ¿sí? El gatillo, que es lo que dispara. Entonces, en este artículo del 2016, créanme que me costó trabajo encontrar un artículo que ejemplificara el mecanismo de señalización específicamente de del daño renal, ¿sí? Se le atribuye a la ruta de señalización de Wnt beta-catenina. ¿Y qué es eso? Esta ruta es muy conocida a nivel molecular porque desata muchísimas reacciones y se detectó por primera vez en un proceso de la fisiología de la mosca de la fruta, de la Drosophila melanogaster. Se encontró que cuando se bloqueaba esta ruta no se le desarrollaban las alas a la mosquita de la fruta, y por eso la W es de wing, de sus alas, wing, negativo, que no tiene alas, y por eso se describió este receptor. Aquí está, este mensajero que llega a unos receptores específicos. Pero resulta de que en la medida en que se fue avanzando en mensajería, en comunicación celular, resulta que controla muchísimos eventos esta molécula al unirse a sus receptores específicos, ¿no? Y entonces aquí nos dice, son células blanco de este mensajero. Se conocen como Wnt, así es, pero lo que quiere decir es ausencia de alas en la Drosophila, por eso se le pusieron esas siglas. Pero ahora dice, todo depende de receptores para Wnt, o los receptores de Wnt, y cosas así. La ruta de señalización de Wnt, así. Entonces, esta ruta activada por Wnt es la que va a inducir la destrucción o la reparación de las células lesionadas por hiperglucemia a nivel renal. Por eso nos dice aquí que es la espada de doble filo, esta ruta. Porque pues normalmente las células del mesangio están funcionando normalmente activando esa ruta, ¿sí? Aquí está lo que se dice que es la ruta canónica, todo lo que siempre decimos, siguiendo los cánones. Eso quiere decir que es lo normal, lo natural, lo bueno de las cosas. Cuando algo nos referimos, está siguiendo los cánones, es que está bien. Y entonces en química también se llama la ruta canónica.
quiere decir es la correcta, es lo normal, mientras que la ruta no canónica evidentemente es la patológica. Y estos investigadores encuentran que cuando esta ruta activada por Wundt, activando a sus receptores y sus correceptores correspondientes, echan a andar la ruta metabólica que se conoce como de la beta-catenina, es una proteína activada y va a echar a andar los mecanismos nucleares para que la célula mesangial, los podocitos, las células endoteliales, todo esté trabajando normalmente. Claro, aparte del millón de cosas, además de, pero estos investigadores encuentran que para que todo trabaje dentro de la normalidad de la nefrona, las rutas activadas por Wundt, diagonal beta-catenina, todo va a estar trabajando adecuadamente. Pero si se activa de más o de menos, como siempre, todo tiene que estar en condiciones de homeostasis, menos mal, más mal, o sea, siempre todo tiene que estar dentro de un rango. Y que el mecanismo de homeostásico que controla una funcionalidad de nefronas dentro de lo normal depende de la activación de la ruta Wundt beta-catenina, ¿sí? Si no se activa esa, malo. Si se hiperactiva, malo. Pero que funcionen estas, que el podocito haga lo que tiene que hacer, que la célula mesangial haga lo que tiene que hacer, los fibroblastos, las células endoteliales, todo depende de que las células que tengan los receptores para Wundt estén activadas en concentraciones homeostásicas para que se lleve todo de manera canónica. Entonces, y ellos dicen que es bien normal que cuando esta ruta se hiperactive o se hipoactive, va a inducir pues que el podocito disfuncione, que la célula mesangial disfuncione, pero eso a su vez ¿de qué depende? De las presiones, de que las diferentes presiones se estén cumpliendo. ¿De qué depende eso? Pues de la presión sistémica. ¿Y de qué depende eso? De la función cardiovascular. ¿Y esa función cardiovascular de qué depende? Del sistema nervioso central. O sea, les he comentado N veces que basta que una sola molécula se mueva para que toda la economía, todo a nivel sistémico disfuncione. Y esto pues nos lo viene nuevamente a recordar, ¿sí? Entonces, si hay en condiciones del estado normal, si pasa a una fase de lesión, los mecanismos de reparación se activan y esto puede recuperarse y volver a la normalidad. Fíjense, todo si reactivamos a condiciones normales los mensajes dados por esta ruta de señalización. ¿Cómo le vamos a llegar ahí a ese nivel molecular? ¿Creen que se le pueda llegar a recuperar la disfuncionalidad a una ruta de señalización? Por supuesto que sí. Tenemos que bajarle a los niveles de producción de moléculas inflamatorias. Tenemos que llegar a la producción de cada una de las moléculas dependientes, que pues ya sabemos que son súper millonadas, pero cada célula
está autorregulándose, cada mitocondria se está autorregulando y todo eso lo podemos regresar muy gradualmente si ponemos énfasis en entender que vamos a regular los sistemas normales. No vamos a meterle nada ajeno a nuestro organismo. Aquí nos lo está diciendo este artículo, que es de lo más reciente que hay, que dice la ruta de señalización WONT en nefropatía diabética. Entonces aquí está. Cuando hay un cambio transitorio, lo sacamos de la normalidad. Aquí entra la injuria que dicen ellos, la lesión, el daño. Y entonces, para que todo esto se regenere, hubo daño capilar, hubo daño a nivel tubular, todos esos mecanismos se autorregulan, se regeneran y esto puede volver totalmente a la normalidad, aún pensando que todo esto se da a nivel molecular, a nivel de mensaje. ¿Sí? Entonces, por eso siempre insisto, no hay que darnos por vencidos. ¿Sí? Ya cuando pues sí la cuestión es muy, muy difícil, evidentemente, pues sí va a haber casos en los que ya el daño renal es tal que sea imposible regenerar, revertir esas lesiones, pero sí lo hay. Y este artículo nos menciona la importancia también de los lípidos, porque siempre también se va sobre la hiperglucemia y pues todo está interrelacionado, ¿no? Aquí nos está diciendo el entrecruzamiento de la hiperglicemia con la dislipidemia en la enfermedad renal del diabético. Y pues nos menciona que la resistencia a la insulina pues se está creando por el exceso de los ácidos grasos libres y pues eso se va a acumular en el hígado y pues el hígado empieza a disfuncionar y las alteraciones hepáticas en cuanto a al metabolismo, la producción de moléculas que normalmente sintetiza. Aquí el exceso nos va a llevar a los triglicéridos y eso a lípidos más complejos que se van a volver circulantes y eventualmente van a ocupar un lugar en un que normalmente no es adiposo, ¿sí? Que no almacena grasas. Y pues esto nos lo menciona aquí, nos dice que la hipótesis de la nefrotoxicidad de los lípidos fue propuesta en 1982 por Murger para describir el efecto de las dislipidemias en la disminución de la función renal. Y pues eso se ha ido comprobando continuamente al ver que las dislipidemias inducen la apoptosis en los podocitos, con lo que aumenta la infiltración de macrófagos y producción excesiva de matriz extracelular en condiciones diabéticas, lo que contribuye al desarrollo de la nefropatía diabética. Y pues volvemos a lo mismo, ¿sí? Que los carbohidratos son los que se convierten en grasas. ¿Se acuerdan de eso? Ya lo hemos visto en fórmulas, como los carbohidratos son los que producen los lípidos de baja densidad, que son los que se acumulan en los tejidos no grasos. Así que aquí está cómo se produce todo este mecanismo que nos lleva pues, a las dislipidemias
Incluso, pues el mismo riñón, gracias a la activación de rutas específicas, pues nos lleva a la síntesis de los lípidos y pues ahí mismo se quedan una parte, otros circulan y eso va a cerrar el circuito de complicación renal. Y pues los efectos, por ejemplo, de la metformina, que sí tiene unos efectos positivos, incluso ya ven que se maneja como es que es anticancerígena. Aquí nos está diciendo que bloquea a la sinasa dependiente del AMP cíclico que se activa en condiciones de hiperglucemia y la metformina la bloquea y por lo tanto pues ya evita las dislipidemias. En ese sentido, en ese aspecto, funciona positivamente la metformina. El resveratrol, que bloquea también el mecanismo a nivel mitocondrial. ¿Se acuerdan de la CYP1, 3 y 5 que están en la mitocondria? Y pues todos esos procesos también nos lleva a la oxidación de los ácidos grasos y por lo tanto pues bloquear el proceso de destrucción de los podocitos, de las células mesangiales por el acúmulo de grasa, ¿sí? Que es lo que se conoce como la nefrotoxicidad de los lípidos. Y pues ya en lo último que se ve aquí, el ejemplo de la destrucción progresiva, gradual, que en técnicas muy, muy recientes, porque este artículo es de marzo del 22, en el que manejan a los microARN. ¿Se acuerdan que ya hemos hablado de que hay ácidos nucleicos circulantes y que son marcadores y se están volviendo marcadores de muchas patologías? Y entonces ellos encuentran que estos microARNs están aumentados en los pacientes que tienen diabetes de mucho tiempo y que ya tienen nefropatías. Y son detectados pues, por inmunocitoquímica y cuantificados, y en la medida en que hay un cierto tipo de microARN abundante, pues se ve el deterioro en la matriz mesangial o la esclerosis glomerular, la hialinosis arteriolar. O sea, se puede detectar por una muestra de sangre en la que se detectan los diferentes subtipos de microARNs y ubicar la patología a nivel renal, porque uno dice, pues sí, está mal ya el riñón, ajá, pero son los podocitos, son las células mesangiales, son los vasos sanguíneos, en donde está ubicado específicamente la patología. Y sí, ahora ya con estas técnicas se puede detectar más finamente en dónde está ubicada esa alteración, ¿no? Y la fibrosis que pues precede ya a un síndrome renal, que ya es una complicación muy, muy grave, en el que pues la reversión ya es prácticamente imposible, ¿no? Pero vean ustedes, aquí ya se activan unas rutas de señalización. Esta también es muy característica también en células cancerosas, cómo va a alterar, o sea, todo, a las células endoteliales, a las del epitelio, a las del mesangio, a los podocitos, las activa y ya implica la destrucción completa, ¿no?
Así que hay que buscar la manera de regenerar ese riñón antes de que llegue a un grado de deterioro tal que ya no haya marcha atrás. Y pues recuerden que también en estos casos de la disfuncionalidad renal es muy recomendable el baño de agua de mar, porque así como lo vimos ahora en términos estructurales histológicos, anatómicos, los gradientes de presión hidrostática que se genera por el agua salada, altamente concentrado, no solamente lleva cloruro de sodio, por eso es que se utiliza la sal de mar, porque lleva muchos electrolitos, ¿no? Y pues cuando no es purificado, pues lleva muchísimos componentes que cuando uno piensa qué atrapan todos esos cristales, pues incluso lleva algunos microorganismos, si hiciéramos un estudio a nivel microscópico, disolviendo y luego tomando ese líquido, ver qué es todo lo que tiene cuando uno va al mar y que dice, ay, me voy a ir a bañar el mar, y uno piensa, me depura el mar, se nos mete el agua de mar pues, por las orejas, por la boca, la nariz. Estamos tomando, bebiendo excretas de todos los animales marinos, los productos de todas las plantas marinas, el famosísimo krill del que se alimentan las ballenas. Entonces son microorganismos en número enorme. Y pues cuando se forman los cristales de sal, evidentemente de ese material también arrastra, ¿no? Y está ahí. Entonces, cuando preparamos el agua de mar, pues estamos creando gradiente osmótico, porque lleva muchas sales, minerales, lleva muchos materiales. Y nuestro cuerpo, nuestras células, pues tienen proteínas, tienen lípidos, y eso hace que se creen gradientes y se empiece a mover el agua de un compartimento a otro. Eso es lo que logramos. Ahora le ponemos la temperatura y esa temperatura dilata nuestros vasos, y esos vasos sanguíneos dilatados tienen un comportamiento en cuanto a las presiones osmóticas, coloidosmóticas, oncóticas, hidrostáticas, que hace que todos los líquidos se muevan. Por eso son tan favorables esos baños en estos pacientes que tienen comprometidos todos esos mecanismos de desplazamiento de los líquidos para que se lleve a cabo la depuración de la sangre, porque ese es el problema, se están acumulando las toxinas y es lo que produce pues, la disfuncionalidad sistémica, ¿no? Nosotros hemos tratado esto pues con la pura carcilasa, que por este problema que tienen agregado la hipertensión, siempre hay que empezar por la vía intramuscular, diario, 3 mililitros, por unos 8 o 10 días, y ya que se estabilice la presión, podemos entrar con la media venoclisis, y si se sigue manteniendo estabilizada la presión, entonces podemos entrar ya con la venoclisis completa cada semana. Y el baño de agua de mar caliente también una vez a la semana. Sí tenemos la posibilidad de agregar la R-denumerasa intramuscular diario al principio para controlar todos esos procesos inflamatorios, pues se van a complementar mucho el recuperar el funcionamiento renal.
Así que pues esto lo podemos ver a nivel sistémico, lo podemos ver a nivel micro, a nivel molecular, pero hay forma de arreglar y revertir estos problemas. Muchas gracias. A ver, nos dicen Mayra. Buenos días, como siempre. Gracias a ti, Mayra. Una pregunta. Últimamente están utilizando mucho el ácido hialurónico para la salud. Estoy escuchando que en exceso, como todo, es malo. Esto le puede producir una lesión al riñón o se absorbe en otro lado del organismo. Es local la aplicación y material, todo tiene una vida media. Entonces, regionalmente están las proteasas, en donde quiera hay lipasas, amilasas, nucleasas, para degradar todo aquel material que ha cubierto su vida media. Que como sabe cada molécula que ya cubrió su vida media, ella puede que no lo sepa. Los que se enteran son los que vigilan la vida media de cada molécula, y que son también moléculas, ¿no? ¿Se acuerdan de la ubiquitina? Hay muchas moléculas que están detectando, evidentemente son campos energéticos de cada molécula, y el pegársele a una molécula es marcarla. Por eso hemos hablado de que se le conoce como el beso de la muerte, ¿no? Que ya con eso queda marcado para que llegue el sistema inmunológico y lo elimine. O puede ser la enzima que la degrade directamente, la proteasa para las proteínas, las lipasas para los lípidos y así sucesivamente, ¿no? Eso está regulado perfectamente y eso se da a nivel local. Ahora, todo lo que entra a la circulación va a pasar por riñón, ¿sí? Pero esas moléculas, esas proteínas que son de alto peso molecular, se quedan en el compartimento plasmático, y ahí están las proteasas que detectan que ya tiene una vida media cubierta y se va. Pero todo el material que, así me quiero imaginar esto que me estás planteando, para que pase al torrente circulatorio una macroproteína, como tendría que ser esta, porque acuérdense cómo se produce normalmente este ácido hialurónico. Lo producen los fibroblastos, ¿no? Todas las proteínas de la materia matriz extracelular las producen los fibroblastos. Y en la medida lo van produciendo, acuérdense todo esto, se tiene que reprimir un gen, llevarse a cabo la transcripción, la traducción y luego la síntesis a nivel de citoplasma y en el retículo endoplasmático la preproproteína, la proproteína y luego ya la maduración en el aparato de Golgi, y ya sale al exterior marcada como una proteína libre que va a formar parte de la matriz extracelular. Todo eso es su guía, su síntesis, su producción, su síntesis, su maduración, su marcaje con el péptido señal que le dice tú vas a hacer proteína de la matriz extracelular, y sale, y ahí se queda y ahí se instala hasta que cubre su vida media, llega a la proteasa y se va.
Entonces, este material, evidentemente, quiero entender que se pone con alguna jeringa, no sé cómo lo apliquen, y va a lesionar algunas células, pero no se va a quedar adentro de esas células, va a formar parte, que ese es el objetivo, de formar parte de la matriz extracelular. Y ahí le va a llegar a su vida media, y si es larga, porque precisamente por eso todas las proteínas de la matriz extracelular se endurecen en los pacientes con diabetes, porque se glicosilan o se glican, y entonces por eso la piel se vuelve acartonada, dura, tiesa, porque son proteínas de larga duración, sobre todo las colágenas y el ácido hialurónico entre ellos. Pero le va a llegar su vida media y va a ser eliminado, así que no creo que tenga efectos a largo plazo. El doctor Fermín Sánchez, agradecido por la información, pregunto, en el caso de la carcilasa por vía intramuscular, ¿hay un cambio en la estructura? Si en lugar de se mezclara con 2 o 3 mililitros para su administración, el pH sí se va a modificar. Se prepara en el momento de la administración, y de preferencia la recomendación es que se tome primero con la jeringa la carcilasa, y luego al final se purga la jeringa, y luego ya con mucho cuidado se toma el anestésico, y no meter más de lo normal para que no se tenga que purgar otra vez la jeringa. Y entonces así inmediatamente, para que entre primero el lalido, la procaína, ejerza su efecto anestésico, y entonces cuando entre ya la carcilasa ya no pique la persona. Esa es la técnica recomendada. Cuando se mezcla, evidentemente pues va a entrar un fragmento que va a estar completamente en contacto con una terminación nerviosa, y a pesar de que esté ahí el anestésico, pues como están simultáneamente administrados, no va a ser el efecto instantáneo, ¿sí? Por eso es que les recomiendo siempre que sean cada 7 segundos una rayita de la jeringa, ¿sí? O sea, que en unos 4 o 5 minutos entre la solución, para que bien primero entre el anestésico y vaya ejerciendo su efecto, y ya cuando entre la solución de la carcilasa, pues ya no moleste pero absolutamente nada al paciente. Si se mezclara así con 2 o 3 mililitros, es muy probable que ese pH sí se cambie, y entonces va a estar administrando tiamina. Beatriz García, felicito a la doctora Beatriz por el dominio del tema, la magisteria y excelente forma de abordarlo y transmitirlo. Muchas gracias, Beatriz. Tengo una duda. En conferencias pasadas se ha dicho que la carcilasa se debe administrar sola en la solución fisiológica para administración intravenosa. Sin embargo, en cursos de medicina metabólica y biológica hay protocolos con carcilasa y diferentes oligoelementos.